Fundamentos de derecho. Primero, por lo que al acusado Antonio Anglés se refiere y respecto a su conducta violenta para con Nuria, en cuanto a las lesiones sufridas por esta y la privación de libertad, ninguna dificultad plantea la valoración de la prueba practicada, ni siquiera la calificación jurídica del delito y faltas que tales hechos constituyen, puesto que han sido ampliamente reconocidos por dicho acusado en el acto del juicio oral y ya en las conclusiones provisionales elaboradas por su defensa y elevadas a definitivas, mereciendo igual calificación jurídica a la propuesta por el Ministerio Fiscal. No medía la misma conformidad respecto a los otros acusados y debe reconocerse el acierto de sus defensas en cuanto procuraron intensamente fijar la naturaleza de las relaciones que vinculaban a Nuria y Antonio y, por otra parte, el momento exacto en que se llevó a cabo el hecho cruel del encadenamiento. Con soporte en las mismas declaraciones de la perjudicada han podido fijarse ambos extremos, de la manera que queda reflejada en el relato de hechos probados, y sobre la sumisa actitud de Nuria para con las barbaridades de Antonio. Da cuenta su inmediata reacción en cuanto es liberada, en cuyo momento, y por el miedo que siente hacia Antonio, estado de ánimo compartido por el resto de los acusados, quiere negarse a sí misma la realidad del encadenamiento, excusando cualquier explicación sobre el hecho y atribuyendo a las lesiones que parece origen fortuito. Solo pasados muchos días de su liberación adquiere conciencia de lo realmente sucedido y puede declarar acusando claramente a Antonio. Con toda lógica, debe por tanto afirmarse que aquella misma actitud sumisa y pasiva era mostrada por la víctima frente a Rubén, en el coche y en la casa, y frente al resto de los acusados en un segundo lugar, como para que todos ellos pudieran interpretar lo sucedido de manera distinta a como se pretende por el Ministerio Fiscal. En cuanto a Rubén, y sin ser normal entre el común de las gentes, más desgraciadamente nada infrecuente en los ámbitos en los que se movían Antonio y Nuria, los golpes y malos tratos que la segunda recibía del primero, y sin excluir que en la mente de Antonio estuviese el recluir a Nuria contra su voluntad, desde que resolvió llevarla hasta Catarroja. El episodio violento que se desarrolló frente a sus ojos no pasaba de ser un altercado de pareja, y por cuanto se resolvió sin que Rubén supiese del encadenamiento de la joven, no tenía aquel por qué saber que tal fuese el destino de Nuria, al ser trasladada hasta el lugar de su encierro, ni puede por ello afirmarse que fuera consciente de que estaba colaborando a su privación de libertad, cuando la mujer quedó maltrecha pero en libertad al dejar la casa de Catarroja junto a Antonio y llevarse por tanto consigo la causa de los males de Nuria. Aquel segundo punto, a la hora del encadenamiento, ha podido ser contestado por la víctima con la deseable claridad, pero al menos recuerda esta que Antonio la dejó en la habitación sin encadenarla, y que volvió después y la encadenó. También es consciente Nuria de haber tomado 2 pastillas inductora del sueño, que uno de los acusados le facilitó de su propio bolso al pedírselo ella. Estas afirmaciones se compadecen totalmente con las declaraciones de Rubén, Dolores y Miguel, sobre que Antonio se marchó de la casa de Catarroja sin haber encadenado a Nuria, y que con la que declara el mismo Antonio sobre la vuelta al lugar para dejar en tal vaporioso estado a la joven. Es decir, que por lo que respecta al tipo del artículo 338 bis, segundo, del Código Penal, por el que son acusados los moradores de la casa de Catarroja, estos presenciaron el hecho del encadenamiento a la hora de la comida del día de la liberación y sobre la cualidad de la víctima de Nuria participando como ella del temor hacia Antonio. Pese a la brutalidad de la escena que presentaba, pudieron abrigar sus dudas por la misma actitud paciente de Nuria, en que se mantuvo incluso al verse liberada. De todos modos, y ni qué decir tiene que a través de persona que estaba en la casa o que de alguno de sus habitantes había recibido noticias de ello, la Guardia Civil recibió a las pocas horas de que los acusados supiesen del estado de Nuria denuncia anónima, de manera que no cabe ver en los hechos cumplidos íntegramente los requisitos de este tipo, que no exigiendo heroicidades requiere que el que deba denunciar se sienta fuera de todo riesgo personal y habla por ello del plazo más breve posible y no de exigencia inmediata, cuando los acusados esperaban se resolviese la cuestión entre Antonio y Nuria sin atraer sobre sí el enfado del primero, sobre cuya capacidad violenta ninguna duda abrigaban. Segundo, el acusado Antonio Anglés Martins y su defensa niegan, por el contrario, la concurrencia del tipo del artículo 344, supuesto en el primero del Código Penal, de que es también acusado por el Ministerio Fiscal.
Cierto que la diligencia de ocupación llevada a cabo en el domicilio habitado por el acusado en Benetúser deja en el aire alguna duda sobre quién pudiera corresponder en realidad los fármacos allí encontrados y la balanza de precisión, pero sin necesidad de acudir al resultado de la prueba mencionada, Nuria repite hasta la saciedad cómo Antonio era quien le suministraba la droga que ella se inyectaba, hasta el extremo que tan desafortunada relación fue la causa desencadenante de tantas violencias, como las aquí enjuiciadas, y conociendo desgraciadamente Nuria, por su condición de toxicómana, la virtud dañina de la sustancia que le suministraba Antonio. Basta este testimonio para declarar probada la conducta delictiva del acusado. Esto además dota de toda lógica al enfado de Antonio por cuestiones de dinero, episodio que no se sostiene sobre la versión que pretende el acusado de ser un dinero malgastado por Nuria y que ésta habría llevado a casa de los familiares de Antonio después de recuperarlo, hasta el extremo de que a ello obedecería el viaje hasta Catarroja. Tercero, por lo expuesto y en cuanto al acusado Antonio Anglés en exclusiva se refiere, los hechos que se le declaran probados deben ser jurídicamente calificados como constitutivos de a. Un delito de detención ilegal del artículo 481 del Código Penal. b. Un delito contra la salud pública del artículo 344, supuesto primero del Código Penal, y una falta de lesiones de los artículos 582 primero del mismo Código Penal. Cuarto, de dichos delitos y falta es criminalmente responsable en concepto de autor el acusado Antonio Anglés con arreglo a los artículos 1, 3, 12 y 14 del Código Penal. Quinto, en la realización de los expresados delitos no han concurrido circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal alguna. Sexto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 109 del Código Penal y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los criminalmente responsables de todo delito o falta lo son también por las costas y civilmente para reparar o indemnizar los daños y perjuicios que con ellos causaran. Vistos, además de los citados, los artículos 1, 3, 5, 12 al 17, 23, 27 al 30, 33, 45 al 49, 51, 54, 58, 61, 63, 69 al 73, 75 al 78, 101, 114 del Código Penal, los 142, 239 al 241, 741 y 742 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.